Esto surge del libro. Surge del libro el hecho de entender cómo funciona el cerebro y cómo usarlo más eficientemente. ¿Por qué este es el capítulo 4? ¿Por qué lo explico antes de entrar en lo que es la técnica puntualmente? Que básicamente en la técnica vos entendés cómo funciona el cerebro y cómo transformarlo a tu favor. En realidad a mí lo que me importa acá es que puedan identificar realmente cómo funciona. O sea, primero entender un montón de cosas. Hay gente que piensa que cuando hace una visualización lo que hace básicamente es como fantasear con algo. He escuchado, me han hecho preguntas de gente que ha escuchado decir que cuando uno piensa en algo, como el cerebro ya cree que ya pasó, entonces después no pasa. Señores, esto no es así. O sea, perdón, no es así. No sé tampoco de dónde lo sacaron. Imagínense que ustedes, entonces, tipo, nunca podrías volver a hacer algo en tu vida. Nunca podrías volver a comprar una manteca, nunca podrías volver a hacer una milanesa, nunca podrías volver a servirte un vaso de agua, porque el cerebro ya consideró que ya pasó, entonces no lo puedes volver a hacer. Es ridículo. No porque tenga un mayor grado de dificultad, es que entonces si una vez estudiaste una carrera no vas a poder estudiar otra. Si una vez aprobaste un examen no vas a poder aprobar otro, y si una vez hiciste un viaje no vas a poder hacer otro. Es ridículo. En realidad lo único que haces es darle más material al cerebro. Visualización tras visualización, básicamente la memoria es un archivero que la información ahí queda guardada en el orden cronológico en el que fue pensada. Todo esto yo se los explico mucho en Hackea tu mente. En el capítulo 4 y 5 hago mucho foco en eso. En el capítulo 4 lo que busco que entiendan es que queda organizada en el orden cronológico en el que fue pensada y básicamente la importancia de la visualización. ¿Por qué? Porque la visualización nos permite pensar último en lo que sí queremos, particularmente las visualizaciones que yo diseñé, porque las visualizaciones con las que yo trabajo son las que yo me inventé hace muchos años que trabajo con las mías propias y no sé hablarles de otras. Les puedo hablar de cuando fantasean pensando en algo, por supuesto que sí. Normalmente eso sucede cuando ya su cerebro está en un estado donde ya naturalmente pueden estar relajados, fuera de un estado de supervivencia, en un estado creativo, ya están como en condiciones de tener un pensamiento divergente y poder desarrollarlo, están como colgados en un tema, o sea, cuando sale espontáneamente es porque todo eso ya se está cumpliendo. En una visualización hay que buscar ese estado porque no sabemos en qué estado llega la persona a sentarse a hacer la visualización. Entonces todo eso lo buscamos en las que yo hago libremente, pero más allá de todo esto, lo que buscamos es romper con todo el estado que te imposibilita un pensamiento divergente óptimo, llevarte a ese estado, motivarte, emocionarte, llevarte a estados de emoción, de altos niveles de emoción, con muchas sensaciones, porque básicamente queda archivado como memoria vivida. Por eso es que vos después me podés contar lo que visualizaste, ¿cierto? Queda archivado como memoria, en tu memoria. Y queda archivado como memoria vivida porque el cerebro no distingue entre lo que imaginó y lo que vivió, aunque vos a nivel consciente puedas decir, no, yo esto todavía no lo viví, lo visualicé. Hay una parte de tu cerebro que no lo distingue y eso permite que la experiencia quede guardada de la misma forma. Y logrando liberar esas hormonas que suceden en las visualizaciones, uno logra liberar la química, o sea, modificar la química del cuerpo como si estuviera pasado, lo cual arraiga muchísimo la sensación de que eso ya se vivió. Y por supuesto empezamos a estimular situaciones a lo largo de nuestra vida. La memoria, como bien les explico acá, y si les interesa mucho profundícenlo ahí, no me quiero que me lleve todo el video esto. Cuando ustedes, esa memoria que usan para crear esas situaciones, cuando las empiezan a vivir otras situaciones, empiezan a recrear situaciones con las sensaciones que tuvieron en la visualización, básicamente porque de todo lo que queda archivado positivo con altos niveles de emoción, el cerebro lo usa para eso. Entonces empieza a involucrarse y a generar situaciones vividas en el día a día, en la vida real, cotidiana, con esas sensaciones, lo cual hace parecer que estás mucho más cerca del objetivo. Y todo esto permite que se empiecen a romper barreras que ya tenemos en nuestra cabeza. La visualización siempre acerca porque naturaliza, incorpora, te hace entender que es factible que te pase, que estás muy cerca de que te pase. Cuando hay algún trauma emocional y algún tema emocional que hay que resolver, por supuesto que esto fluye, eso ya lo trabajo, en el libro es muy difícil, lo trabajo en sesiones individuales y empezamos a trabajar puntualmente dónde está lo que frenó, qué es,
de qué manera impactó en nuestra vida, porque un tema que estamos trabajando en Libremente, en todo lo que tiene que ver con el trabajo grupal para emprendedores e inversores, tiene que ver con entender qué opiniones hemos adoptado hace muchísimos años y nos han impactado, cómo nos han impactado y qué microdecisiones en el día a día hoy por hoy nos está impactando para tomar las mismas decisiones erróneas que hemos tomado en algún momento, fantaseando con que en algún momento pasó una oportunidad, que las oportunidades están todo el tiempo ahí disponibles. No es que pasa una vez en la vida una oportunidad, eso no es verdad, eso no es así. Mismo la frase que la justifica, el tren solo pasa una vez, también es mentira, porque en una estación de tren el tren pasa todo el tiempo, lo decíamos el otro día en una charla que tuvimos con las chicas para compartir, si no me equivoco, y me gustaría que identifiquen mucho la importancia y la relevancia que tiene esas microdecisiones que parecen muy chiquititas en nuestro día a día. Literalmente nos hacen pensar y convencer y justifican que esas oportunidades ya no las tenemos. Y esto en realidad es algo que hay en nuestro subconsciente. Nuestro subconsciente está tratando de darnos la razón y básicamente junta mucha información y la organiza de manera tal que parece que tengo razón en que ya perdí la oportunidad, en que esto ya pasó y en que esto a mí no me pasa. Justifica esas cosas con falacias como, bueno, el país está mal, bueno, el presidente, bueno, mi vecino, bueno, mi amiga, mi mamá, mi tío, mi hijo, el colegio, la sociedad, el país, el maremoto, y etcétera, etcétera, etcétera. Se justifican un montón de cosas por cosas ajenas que parece que no tenemos ninguna incidencia ni ningún control en esas cosas y sin embargo tenemos muchísimo control sobre lo que nos pasa, pero no estamos identificando la información realmente importante y relevante. Esto es bastante común, y te diría que esto nos pasa a todos, ¿no? No es bastante común, pero la técnica de empezar a desarmar eso, de empezar a identificar las opiniones, encontrar en dónde nos impactó, cómo nos impactó, en qué situaciones no estamos encontrando la causa real y se la seguimos adjudicando a algo extraordinario y ajeno, en qué momento, cómo podemos terminar de entenderlo, cómo podemos estimular terminar de entender esas situaciones, son muy importantes y por eso es tan interesante e importante entender cómo funciona el cerebro. Las visualizaciones nos dan muchísimas herramientas y nos permiten programar el cerebro como si fuera un GPS. Uno cree que por ahí es como un ejercicio simpático y de verdad le dedicamos tanto tiempo todos los días a decir las cosas que te embolan, las cosas que te molestan, las cosas que no te salen, a quejarte, a frustrarte, a enojarte. Bueno, estoy enojado y tengo derecho a estar enojado, estoy triste, tengo derecho a estar triste. Es sano que yo saque la tristeza y el enojo, por supuesto que es sano, y hay que seguir haciéndolo, pero si le dedicamos tanto tiempo a las cosas que no son positivas en nuestra vida o que no queremos más de eso en la vida, vos imaginate lo que pasaría si le dedicáramos al menos la mitad del tiempo que le dedicamos a las negativas, la mitad de ese tiempo se lo dedicáramos a las positivas. Yo te aseguro que te cambia la vida súper rápido, de una manera que parece como muy fluida y espontánea. De verdad hay cosas que se resuelven de un día para el otro. Modificar reacciones, situaciones, logros chiquititos del día a día que te cambian mucho la calidad de vida, ¿no? Esas cosas están buenas, son herramientas que vale la pena usar. De hecho, acá el tema en el libro, el tema de la suerte es un ejercicio que a la gente le gusta mucho, que mucha gente lo ha puesto en práctica, que a mucha gente le ha generado algún impacto. Capítulo donde hablamos de la suerte, ya les digo, déjenme, no me acuerdo cuál es el número del capítulo, pero ahí es donde uno de repente se da cuenta que de verdad es una cuestión, hay cosas que se cambian así de rápido. Y todo surge, ¿por qué el ejercicio de la suerte? Porque todo surge de la opinión que tenemos al respecto de eso, de lo que pensábamos al respecto de eso. Y creemos que no, pero de verdad, la opinión y la serie de opiniones que devengan de esa opinión inicial es básicamente las mini decisiones que tomamos en el día a día que justifican realmente, y no como una falacia, no le dan el poder a otro, justifican y nos dan el motivo por el cual nos ha pasado lo que nos ha pasado, y si nosotros ahora queremos que nos pase algo distinto, lo podemos lograr. Simple y fácil como reconocerlo y aplicarlo. Simple y fácil como reconocerlo y aplicarlo. Pero si no conocemos cómo funciona el cerebro, esto se hace muy cuesta.